¿Sabías que Jesús escogió a los rechazados de la sociedad para ser sus discípulos? Si alguna vez te has sentido rechazado, este video es para vos. Amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Paola Zelaya y esto es Corazón Dispuesto. Empecemos el video. No sé si alguna vez has sentido que no puedes ser elegido por Jesús. No tienes cualidades, no tienes nada bueno que ofrecer, no sos bueno espiritualmente, te cuesta orar o tal vez incluso ni siquiera puedes participar en público. Quiero contarte algo acerca de los 12 discípulos de Jesús para cambiar tu perspectiva acerca de ser elegido por Dios. Ok, vamos a empezar con esto. ¿Sabías que Jesús escogió a los rechazados de la sociedad para ser sus discípulos? Para poder entender lo que quiero hablarte en este video acerca de los discípulos rechazados, nos vamos a meter un poquito acerca de la cultura judía. Ellos estaban sometidos a estudiar algo, digámoslo así como nosotros cuando estamos chiquitos y nos mandan a la escuela. Ellos iniciaban a estudiar su religión a partir de los 5 años en las sinagogas. Y esto iba basado en 3 niveles que te los voy a mencionar a continuación. Ok, no sé si los estaré pronunciando correctamente, así que si alguien lo ve y ve que lo pronuncio mal, desde ya lo siento. Esto empezaban de los 5 a los 10 años y esta etapa se llamaba Bel-Seth. En ese tiempo, el niño se encargaba de estudiar los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de los 10 a los 15 años, que eso se llamaba Bet Talmud, que ese consistía en aprenderse los salmos, los proverbios y los libros históricos de la Biblia. Imagínate cuánta información dentro de su cabeza. Eso que no todos lograban hacerlo, porque imagínate, aprendértelo de memoria. Alguien que te lo preguntaba cómo era todo eso. Luego seguía la tercera etapa, que era la última de este tiempo de estudio, el Bet Midrash, de los 15 a los 30 años de edad. En ese tipo de etapa, que ellos ya habían aprendido todo esto, ya se lo sabían de memoria, sabían la Sagrada Escritura, y ellos llevaban en alto, ¿verdad?, su religión como judíos. Es ahí donde era el momento de la verdad. Si ellos tenían la suerte, porque ojo, esto no era de cualquiera, esto no era como ir a la universidad hoy en día y poderla pagar y hacerte un examen y que te aprueben, sino, o sea, ponerte a imaginar que tú estás queriendo escoger al mero de lo que tú querés estudiar y para que él te escoja como aprendiz, no va a ser fácil, ¿ok? Ahora eso es lo que pasaba. En ese tiempo existían esos personajes que se llamaban rabinos. El rabino era como el que más sabía de la escritura, era el doctor de la ley judía. Un doctorado, o sea, tenía un nivel plus, o sea, top, ¿verdad?, de lo que sabía de la ley judía y de la Biblia y la palabra de Dios. O sea, era casi que alguien considerado con mucho respeto. El rabino era una persona importante. Para que el rabino te escogiera era porque vio en ti algo importante para poderte elegir. Pero ¿sabes lo que pasaba aquí? Aquí era como el colado de todo esto. Muchos no eran elegidos. ¿Y sabes qué pasaba en ese tiempo? Cuando tú no eras elegido para poder seguir un rabino y que un rabino te enseñara y te hicieras una persona espiritual reconocida entre tu pueblo, te tocaba prácticamente comenzar a laborar en tu trabajo familiar, como que pescadores, carpinteros, escribas, recaudadores de impuestos y todo eso. Hoy en día escuchamos que el seguir a Jesús es opcional, pero te voy a decir algo, en esa época que alguien dijera que vas a seguir un rabino era algo excepcional. ¿Por qué? Porque simplemente no dependía de ti ser elegido, dependía de una persona que viera algo especial en ti y te dijera, hey, vamos, trabajemos, te voy a moldear y te voy a hacer alguien muy espiritual. Hoy en día no es así. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, está la historia, por ejemplo, de Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando él lo fue a buscar? Él estaba pescando. ¿Y qué le dijo Dios? Te vas a dejar de ser un pescador de peces y te vas a convertir en un pescador de hombres. Sígueme. Y no sé si a ti te pasa lo siguiente, porque a mí me pasaba. Yo leí esta parte y yo me quedaba pensando, ¿por qué un hombre que de la nada vino te dijo, hey, sígueme, y dejó todo lo que estaba haciendo para seguirlo, lo siguió? O sea, ¿no lo ves raro? Te voy a decir por qué. Solo un rabino podía decirle, sígueme a un joven. Y aquí quiero hacerte un dato muy importante. Los discípulos de Jesús eran jóvenes, como tú y yo. Eran menores de 25 años de edad. ¿Sabes por qué te lo puedo confirmar? Porque para que un rabino escogiera a alguien, tenía que ser un joven, no podía ser alguien mayor que él. Un rabino tenía alrededor de 30 años y Jesús empezó su ministerio, o sea, a los 30 años, cuando ya fue bautizado y fue a buscar a los 12 discípulos y él los escogió. ¿Y sabes qué otra cosa es muy curiosa? En esa época,
Tú elegías a tu rabino y tu rabino tenía que ver si te elegía o no. Y fue en ese momento donde, ¡puf!, apareció un nuevo rabino, Jesús. Y Jesús fue y buscó discípulos. Los discípulos de Jesús fueron rechazados por la sociedad. Eran personas que ya una vez habían sido sometidos a aprender las Sagradas Escrituras. Y los personajes más importantes de su pueblo, que eran los doctores de la ley, los rabinos, ya les habían dicho que ellos no podían ser personajes espirituales, que ellos no podían ser aprendices, que ellos no podían transmitir la palabra, porque no podían. Eran descartados, eran rechazados. Y no sé cuántas veces tú te has sentido rechazado porque no pudiste dar el ancho en tu iglesia, porque no pudiste hacer un servicio, porque te equivocaste, porque tal vez estabas con todo sirviendo, te equivocaste en tu iglesia, te equivocaste en algún lugar y te comenzaron a señalar y alguien vino y te dijo, ¿sabes qué? Déjalo hasta aquí. Ocupamos a alguien más. Porque no pudimos dar el ancho en ese momento. Pero ¿sabes lo que me encanta de Jesús? Es que Jesús es de muchas oportunidades. Te tuvo que llamar a ti para decirte que eres escogido. Muchas veces escuchaba esa frase de la Biblia que dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y yo no entendía esa frase. Pero sabes, un día comprendí esto. De que sí, que muchos en esta tierra son llamados para seguir a Jesús. Pero pocos son los escogidos. ¿Y sabes por qué pocos son los escogidos? Porque ser escogido no depende de Dios. No depende de lo bueno que eres. No depende de que si vas a la iglesia todos los domingos. No depende de que si das diezmos. No importa de eso. Importa de ti. Tú eliges ser escogido, nadie más. ¿Y sabes por qué? Porque para ser escogido necesitan decirle esto. Jesús, aquí estoy. Quiero seguirte. Y oye, y si el día de hoy tú tienes esa excusa de que dices, ¿sabes qué? Es que para ahora yo me equivoqué, yo la regué, no conoces mi pasado, no conoces mi historia, no conoces todo lo que he vivido. Oye, te voy entonces a contar quién eran los 12 discípulos de Jesús, los primeros que él escogió para transmitir su llamado y su iglesia y todo lo que querías transmitir en el mundo. Todos los discípulos que Jesús escogió, todos, incluso escogiendo a las mujeres que estaban con él, todos tenían defectos grandes que los marcaban en su pasado. Y si no me crees, entonces escucha esto. Pedro era muy impulsivo, Tomás tenía duda, Marta estaba estresada, Timoteo tenía miedo, Mateo era traidor de patria, Nicodemo era de otra religión, Zaqueo era político corrupto, Magdalena era una prostituta, la samaritana fue divorciada 5 veces, el gadaneo estaba loco, Pablo era un terrorista y Lázaro estaba muerto, amigo. O sea, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál va a ser nuestra excusa para poder seguir colocando nuestros errores y seguir pensando que somos rechazados y que nosotros no podemos tener un lugar? Si tú el día de hoy sientes que no sos un discípulo apto para seguir a Jesús y que también sos rechazado, entonces bienvenido al club de los discípulos rechazados. Yo también lo soy, porque me he equivocado muchas veces, pero no voy a escoger mi error para ponerlo como excusa y no servirle. Jesús toma tus pecados y tus errores y los pone a su espalda y nunca más se acuerda de ellos. Tú y yo sí nos acordamos de los errores, pero acordarte de tu error es simplemente no ver que Él un día venció en la cruz del Calvario por nuestros pecados y no darnos cuenta de que Él nos ha hecho libres. ¿Cuál va a ser tu excusa? Gracias por ver, denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos en otro video de Corazón Dispuesto. Chao, chao.